Decir que la guerra contra Irán se iba a quedar focalizada o localizada es como decir que se pueden poner puertas al campo. Es algo imposible, porque el conflicto se ha expandido con la misma velocidad que arde la pólvora. Esa que se huele, esa que se siente en los países de la región, que han visto como esa especie de oasis de ese sistema idealizado, de esa burbuja cuya marca se había vendido al mundo, ¡pum!, ha saltado por los aires. Ha explotado de la misma manera que muchos edificios en esos territorios. Esta no es una guerra sin fin. De hecho, es algo que marcará el comienzo de una era de paz que ni siquiera hemos soñado. Así, una era de paz a través de la guerra. Bueno, no sé, yo creo que este conflicto lo que intenta es poner a Irán entre la espada y la pared. Acusar a la República Persa de agresiones cuando lo que hace es defenderse de ese ataque. Y si de paso se puede debilitar a estos países en pos de una mayor posición de fuerza de Israel y para que esos estados sigan teniendo una dependencia de Estados Unidos, pues chico, mejor que mejor, ¿no? Miren, la verdad es que ni esta guerra es casual, ni es puntual, ni es un hecho aislado. Este conflicto tiene un alcance global. Bienvenidos al Zoom. Precios de hidrocarburos por las nubes, inversiones que penden de un hilo, seguros marítimos cada vez más inseguros. La sacudida de este conflicto se deja sentir en los diversos puntos del planeta, desde la India hasta China, pasando por Europa y el continente americano. Empezamos. Tenemos un suministro prácticamente ilimitado de armas. Las guerras se pueden librar eternamente y con mucho éxito, utilizando solo estos suministros. La guerra no será eterna, estamos preparados para una guerra eterna, a ver en qué quedamos, ¿no? La pregunta aquí es cuándo se va a acabar este conflicto y qué daños va a causar este enfrentamiento que es abierto, que ya se ha convertido desde mi punto de vista en un conflicto, como les decía, que traspasa las fronteras de la región de Oriente Medio, afectando incluso a Chipre, ¿no? Guerra regional con impacto global. Durante muchos años se ha intentado evitar de cualquier forma un enfrentamiento abierto y finalmente ha sido la ventana de oportunidad que ha visto Netanyahu, ha aprovechado la ocasión. Con la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos y, sobre todo, antes de que el Congreso le pueda atar las manos al presidente para que no tome decisiones unilaterales, una de las cuales ha provocado este escenario, ¿no? Un episodio que llega a casualidades de la vida o no. Siempre digo que no existen las casualidades en geopolítica. Cuando al presidente de Estados Unidos le explota en la cara el caso Epstein. ¡Qué casualidad! Y en las puertas de la reanudación del juicio por corrupción, fraude, soborno, abuso de confianza contra el primer ministro israelí. ¡Sorpresa! ¿Verdad? Bueno, pues la onda expansiva de esta guerra ha desplazado el teatro de operaciones desde Chipre a Líbano, pasando por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, sigo contando, Kuwait, Qatar y Omán. Países que no creo que estén muy contentos. No están muy satisfechos con la decisión de esta dupla de agresores que ha revolucionado, que ha sacudido, que ha estallado la región, la ha prendido fuego, llevando inseguridad, inestabilidad, incertidumbre y yo creo que miedo. Mucho miedo, temor hacia esos territorios que eran prácticamente como paraísos en el desierto. Ese oasis que hoy ve cómo se queman sus palmeras en sentido figurado y no tan figurado, ¿no? Y además este terremoto geopolítico se ha sentido en varios puntos del mundo y en diversos sectores. Por ejemplo, en los mercados, donde los índices europeos y asiáticos registraron descensos importantes. Wall Street parecía que aguantaba un poco, pero tiene el corazón encogido. Hay incertidumbre. ¿Cuánto va a durar el conflicto? ¿En qué va a repercutir en las economías de Estados Unidos y de todo el mundo? Bueno, si esos temblores se han visto en los mercados, también se ha notado, como están viendo, en el precio del petróleo. Todo el mundo está mirando con el ojo a cuánto vale el barril Brent, ¿no? Estimaciones pesimistas, algo más de $100 va a superar el precio. Así que todo el mundo está tiritando con lo que puede pasar. Y por si fuera poco, miramos al gas licuado. El golpe ha sido brutal en Europa, con un incremento enorme, aunque las cifras están bailando con el paso del tiempo, también de los acontecimientos, pero se han superado los $700 más o menos por cada 1.000 metros cúbicos debido a esa paralización del suministro crítico por parte de Qatar, que brinda aproximadamente, bueno, pues el 20% del GNL a nivel mundial, que no es poca cosa, ¿no? Si se dan cuenta, la región de Oriente Medio está siendo sacudida, como les digo, un terremoto, ¿no? Una especie de mano, yo creo, en la sombra, que lo que está pretendiendo es generar caos, un gran caos en el sector energético. Y ese caos les está afectando a todos, incluso a los aliados de Donald Trump, porque quizá su interés podría ser que China sufriera. Después hablaremos de eso. Pero ¿quieren que les preguntemos a Europa si tienen miedo a la inflación, a los precios de los hidrocarburos? ¿Cuánto van a pagar por el gas? ¿Quieren que hagamos esa pregunta, por ejemplo, a Starmer, a Corea del Sur, a Japón? El estruendo se escucha desde aquí, es enorme, y Europa de nuevo parece que está en esa situación crítica ante el abismo de una crisis energética y comercial.
Esto, por supuesto, está dañando nuestras economías. Esto aplica tanto para los precios del petróleo como para los del gas. Por eso todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible. Antes de presentarles a los invitados que tenemos hoy y de analizar todo lo que tenemos entre manos, pues llega el momento de dar un repaso a cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales. Ya saben que estamos a su disposición en nuestro canal de Telegram. Vamos aumentando poco a poco esta comunidad. Les agradecemos la participación que tienen con todos los posts que hacemos y también con las encuestas que les proponemos. Además, me pueden seguir a mí en la plataforma de X. Solo pueden hacer con ese código QR también a la dirección del programa. Pueden postear, nos pueden decir sus opiniones también, ¿no? Y si lo que pretenden, lo que quieren y desean es ver todos los episodios, todos los capítulos de nuestro programa, tanto del Zoom como del Zoom Plus, muy fácil. Se meten en la página web de RT en español, aquí lo tienen, van a ver en la sección de programas, bueno, pues el Zoom y el Zoom Plus tienen todos los episodios, así que como siempre les digo, no hay excusa y si les ha gustado alguno, pues los pueden ver alguna que otra vez más. Así que nada, ahora sí, vamos a analizar todo lo que tenemos entre manos, que detrás de todos los titulares hay mucho más. Vengan conmigo. Momento ahora para el análisis y el debate, para, bueno, yo creo que esbozar y poner en voz alta todos los pensamientos que tenemos ante un tema tan complicado y que esconde tantas cosas. Tengo el placer de poder hablar con Taddeo Castiglione, experto en relaciones internacionales, y con Fernando Esteche, director de la plataforma PIA Global de Análisis Geopolítico. Taddeo, Fernando, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Fernando, queríamos volver a hablar contigo porque la verdad es que la intensidad en los ataques va aumentando. Y yo decía que esto, no sé si es exagerado decir que es una guerra mundial, no se puede decir tercera guerra mundial quizá, pero sí es una guerra global, decía yo, que tiene una guerra regional, perdón, que tiene una repercusión a nivel global por distintas aristas, ¿no, Fernando? Básicamente lo decías en la introducción, hay un elemento que por ahí no se consideran las noticias de difusión de la información, que van más al drama humano y a la cuestión bélica específicamente, pero hay un colapso no solo del flujo, sino de la producción en la cadena de suministros global, que lleva a la idea del colapso del aparato productivo global, valga la redundancia. Si tenemos, por un lado, el cierre del estrecho el cierre de Hormuz, por donde circula la quinta parte de la energía mundial y que alimenta fundamentalmente a Asia, a las grandes factorías asiáticas, a China e India, pero además también alimenta a Europa, y tenemos el cierre del Mar Rojo de parte de los hutíes en el marco de la generalización de esta guerra, donde circula también la quinta parte de las mercancías globales. Pero además de eso tenemos, producto de los bombardeos, de algunos atentados de falsa bandera, otros atentados que tienen que ver con la propia política o los planteos que ha hecho la Guardia Revolucionaria respecto de que no va a salir una sola gota de petróleo o una pizca de energía del Golfo para el resto del mundo en tanto estén siendo atacados. Tenemos un estrangulamiento en la producción. Vos lo decías, Qatar está en producción de gas natural licuado cero, producción cero. Estamos hablando del principal productor de gas natural del mundo. Eso es el colapso energético de Europa. Europa va a tener que mirar a Rusia. Ya se está desmembrando la vieja unidad de Unión Europea y va a tener que pensar en una sustitución de provisión energética. Pero estamos hablando, por eso te insisto, de un colapso en términos de la producción global, en términos tanto de flujo como de producción. Ojo lo que estamos tocando, porque yo, como siempre digo, Taddeo, bienvenido, soy bastante mal pensado. Y desde mi punto de vista está muy, muy bien que Donald Trump nos intente decir que quiere intentar someter o quería someter en 2 días, como decía al principio, en una operación yo creo que fallida y que se ha ido un poco de las manos al gobierno, el sistema de Irán. Pero estamos tocando algo que yo creo que es más profundo. Aquí este caos está siendo provocado para sacar un rédito. Se está intentando cortar ese flujo hacia China.
esa dependencia mayor que va a tener Europa, porque todos se frotaban las manos, ¿verdad? Hace algunas semanas, cortamos el gas ruso, ¡viva! Todo, alegría, ¿no? Y van a tener que depender de los precios que va a tener que sustentar Estados Unidos. Es decir, lo que se está intentando es generar ese caos energético, desde mi punto de vista, ¿no? En el que Estados Unidos quiere pescar en río revuelto. Israel tiene lo que quiere y nosotros lo que queremos también, ¿no, Tadeo? Totalmente de acuerdo, Javier. Y tenemos que tener presente que este conflicto, esta agresión flagrante en contra de la República Islámica de Irán, también responde no únicamente a un hecho político o económico, como se quiere presentar, sino que estamos delante de un conflicto de escala geopolítica y civilizatoria. No únicamente atacar a Irán pone en riesgo todo el mercado energético global, pone en riesgo, como bien decía Fernando, la manufactura y la industria, tanto China como India, sino que también pone en riesgo muchos de los desarrollos de civilizatorios que se estaba teniendo en la región, dígase los grandes proyectos de inversiones, de infraestructura que marcaban que hay un mundo mucho más amplio, que hay un mundo más grande y que hay una alternativa global hacia lo que propone Occidente. Estamos hablando del proyecto chino de la Franja y la Ruta, el cual tiene importantes inversiones en Irán, vías férreas, vías marítimas, puertos, el corredor norte-sur de la Federación Rusa que también conecta con Irán, con el puerto de Bandar Abbas. Entonces hay una proyección, por un lado, económica, pero por el otro lado de detener el desarrollo de lo que nosotros llamamos el auge del sur global, de la mayoría global, del mundo multipolar, porque en medio de todo este escenario Irán representa, vamos a decirlo, una espina en la garganta para Occidente, porque es un país que desde el 79, con la Revolución Islámica hasta acá, ha sufrido todo tipo de conspiraciones, de sanciones, bloqueos, asesinatos, conspiraciones, rebeliones, y no han podido detenerlo, ha seguido su propio desarrollo soberano, y en medio de esto es un faro, vamos a decirlo de alguna u otra manera, para todo el mundo, de que a pesar de la adversidad, un país que está dispuesto a seguir y trascender su propio desarrollo nacional y su propio destino como país soberano, puede. Porque cuando hablamos de Irán, estamos hablando de una potencia emergente. Me gustaría hacer hincapié un poco lo que has pasado un poco a vuela pluma y a mí me parece importante, Fernando. El tema de los ataques de falsa bandera. Vemos a los medios occidentales intentar ganar la batalla del relato. Irán ataca refinerías, Irán ataca no sé, instalaciones de gas, Irán ataca, no sé, todo tipo de elementos, infraestructuras de hidrocarburos. Mi pregunta es, quizá yo soy tonto o no sé, ¿para qué le va a interesar a Irán atacar ese tipo de infraestructuras y ponerse en contra de todos los países de la región cuando ya ha dicho que estaba atacando instalaciones y bases estadounidenses? Es decir, es que, no sé, blanco y en botella, Fernando. O sea, no se puede decir de otra manera, ¿no? No, esto es claro para el que tiene la buena voluntad de buscar la verdad. Obviamente para el fanatismo que quiere escuchar lo que quiere escuchar no hay manera, pero está claro que Irán ha sido muy claro en que sus ataques son contra los objetivos sionistas norteamericanos y contra la colaboración con los objetivos sionistas norteamericanos en el ataque a Irán. Por eso los únicos ataques que uno podría ver que no tienen cariz estrictamente de infraestructura militar son en algunos hoteles o en las embajadas, pero bueno, estamos hablando justamente de los hoteles que estaban albergando a las comandancias y a los agentes de inteligencia del CENTCOM, o de la Quinta Flota, y las embajadas también como dispositivos, las embajadas norteamericanas, decimos, ¿no? Como dispositivos operativos de personal militar norteamericano. Después, obviamente no tiene ningún sentido. Irán ha sido muy claro, es contundente y sigue con la misma línea. Irán no está atacando a sus vecinos, Irán ha sido atacada, no está atacando, Irán se está defendiendo. Entonces, en la medida en que no se lo ataque, y esto lo entienden yo creo que muy bien, hubo alguna mueca en el inicio de los ataques de Mohammed bin Salman, que se sintió, hizo algunas declaraciones, todo eso fue aclarado diplomáticamente y hoy por hoy ni siquiera Emiratos Árabes, que es un país absolutamente alineado con Israel, claro, está en condiciones de plantear, eso se está discutiendo en estos momentos, se está discutiendo en estos momentos con Israel,
Yo decía que lo primero de todo esto es que ninguno de esos países, ni los países árabes, ni las monarquías del Golfo estaban interesadas en que esto pasara, porque estaba llevando inestabilidad, estaba llevando una cierta inseguridad. Y tú lo has dicho muy bien, Tadeo, es decir, todo lo que suene a mundo multipolar, lo que suene a diversificar o que otros se lleven el trozo del pastel que quieren y que corresponde, eso no va con el tema de la hegemonía de todos aquellos que se creen superiores. Y la guerra es el único medio que están utilizando, Tadeo, en este caso Estados Unidos e Israel para sus propósitos, pero Estados Unidos para romper ese orden multipolar. Pero lo que pasa es que estos países árabes y también estas monarquías que son aliados de Estados Unidos, cuidado, ya no va a haber tantas inversiones. Se ha roto esa burbuja. La reputación, la imagen, la confianza. Es decir, ¿quién va a querer viajar ahora a Dubái, a la Suiza del desierto, cuando se sabe que puede ser un objetivo? ¿Quién va a querer invertir? Etcétera, etcétera, ¿no, Tadeo? Totalmente, y lo veíamos incluso hace unas pocas horas, en lo cual la principal aseguradora marítima a nivel internacional dice que no va a dar ningún seguro naviero a ningún barco que haga vida o que tenga ruta en Asia Occidental, en las zonas de Medio Oriente, lo cual también deja en claro y es un duro golpe para las economías. Recordemos que una de las principales ventajas que tiene todo el Golfo Pérsico son los puertos, y al estar bloqueado Hormuz, al estar bloqueado el Mar Rojo, toda la logística a nivel global también se va a ver repercutida en medio de todo este conflicto, y eso es un golpe económico para todos los países del Golfo Pérsico, más allá de los problemas internos que ya surgen, porque resulta muy paradójico y hasta interesante que Irán esté atacando objetivos de Estados Unidos en estos territorios, y la población se empieza a preguntar por qué tenemos estas bases, qué seguridad, qué garantía nos dan estas bases. Entonces, incluso internamente ya existe un problema para estos países que, como mencionaba también nuestro contertulio Fernando, existe también una neutralidad y se está pidiendo el diálogo. Escuchamos cómo todos los líderes de la región llamaron al presidente Putin para que intermedie la paz. Vemos llamadas cruzadas también de Modi con Netanyahu pidiendo el cese de las hostilidades, porque lógicamente esto que sucede en esta región repercute en todas las economías y en todos los desarrollos a nivel global. Y esta imagen también que tanto le costó construir a todos los países de Asia Occidental, de Medio Oriente, respecto a una zona segura y de paz después de la invasión en Irak y de todas las situaciones regionales, ahora queda totalmente en riesgo. Y eso también, la paz que se había logrado entre Arabia Saudí y Irán, mediada por la República Popular China, no se puede poner en riesgo las construcciones diplomáticas de años. Tadeo, te quería repreguntar, y a todo esto tenemos las relaciones de Israel con todos estos países. Los flamantes acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera, toda la diplomacia. Se va a abrir una puerta enorme a la paz en la región y vamos a estrechar los lazos con Arabia Saudí. Pues chicos, ¿yo qué quieres que te diga? Después de todo lo que está sucediendo, Tadeo, yo lo veo todo bastante inestable o bastante volátil. Es decir, si se van a quedar más debilitadas, esto le viene bien a Israel. Le pese a quien le pese y con la verdad por delante. Brevemente, Tadeo. Sí, y hay un punto extra que incluso qué confianza se puede tener en lo que firme tanto Estados Unidos como lo que firme Israel, cuando incluso ahora estaban en mesa de negociaciones y traicionan con un puñal sobre la espalda a la República Islámica de Irán, lo mismo que hicieron el año pasado durante la guerra de los 12 días. No existe ninguna garantía ni ninguna confianza proveniente tanto de Estado de Israel como también de Estados Unidos, y quien siga creyendo en la diplomacia, incluso en la reconstrucción de Gaza y demás, creo que se está equivocando en la óptica de la comprensión del panorama internacional actual. Y sobre todo la confianza que van a tener los europeos o algunos aliados. Yo veo las cifras, Fernando, y se me ponen los pelos de punta. Yo veo a Japón, veo la situación en Corea del Sur, veo el tema de India también con el gas, pero sobre todo veo a Europa, un Merz que tenía una cara de asustado en el despacho Oval, que era para verlo. Nosotros hemos sacado aquí una declaración, es decir, vas a tener a todos estos aliados, digamos, a tus pies para intentar someterlos. Es decir, a través de esta guerra que tú dices que es en contra de un régimen maligno, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es intentar llevar tu plan, que este caos sea controlado y tenerlos a todos de rodillas. Yo no sé los aliados qué confianza pueden tener, ya no digo los enemigos, pero los aliados con Estados Unidos, yo desde luego no la tendría, ¿no? No sé. Fernando. No, me parece que Trump lo que ha hecho es como una suerte del dominó toppling, eso que donde empujas, pones las fichitas en columna y empujas una y voltea todo. Trump ha volteado 70 años de construcción de gestión imperial
tanto en Europa como en Asia y en Medio Oriente, Asia Occidental y Medio Oriente, porque tanto el sistema de bases, que fue en un solo día, no sirvió para nada. Es decir, 70 años de construcción, inversión... Quizá Fernando, quizá está intentando hacer un nuevo orden. No, claramente está intentando... Es Nerón, ha incendiado el viejo orden. Ahora, el problema es que eso le genera, como el propio Nerón, le genera no solo problemas con sus aliados históricos, con que evidentemente no tiene ningún interés o los considera subordinados, sino que genera un gran problema de gobernanza, de construcción, de consolidación de gobernanza al interior propio de los Estados Unidos. Mientras nosotros estamos hablando, está sesionando el Senado norteamericano discutiendo la retirada, la ley de guerra, porque ha violado... No solo tiene un problema de legitimidad, sino que tiene un problema de legalidad, de dispositivos de legalidad respecto a cómo se ha comportado, al punto que se planteó que se trataba de una guerra preventiva, y el propio, en palabras de Marco Rubio, informándole al Congreso el 2 de este mes, cuando dice: la guerra fue para prevenir ataques de Irán, porque Israel iba a atacar a Irán y suponíamos que entonces Irán nos iba a atacar a nosotros. Lo que está diciendo Marco Rubio, para el que sabe leer, es: Israel nos empujó una guerra. Sí, menudo traspiés, ¿no? Y en todo esto yo veo un factor muy importante, que es el del tiempo. Para mí el tiempo aquí es fundamental. Al principio se preveía quizá una operación rápida, se ha visto que no, porque Irán está de nuevo, pues está respondiendo, ¿no? Como no puede hacer de otra manera, aunque le estén acusando de hacerlo. Se habla de que no va a ser una guerra eterna, pero Trump dice que tiene municiones suficientes para una guerra, ¿no? Para mí esto, Tadeo, es una guerra de desgaste, y yo no sé si Estados Unidos está tan boyante como dice. La economía lo está sufriendo y yo creo que la Armada también lo va a sufrir. La cuestión es cuándo se va a terminar esta y cuál puede ser el otro punto, porque Israel tiene en el punto de mira a Turquía, tampoco nos podemos olvidar, y esto es así, pero el tiempo es un factor vitalísimo, Tadeo. Una vez Mao en China había escrito un libro mientras era bombardeado en una cueva diciendo sobre la guerra larga, y planteaba todo un escenario sobre la necesidad de una guerra larga de desgaste total, que demostraría que los grandes imperios no pueden cuando hay una resistencia verdaderamente legítima y de un país que está dispuesto a un largo combate. Irán está preparada para esta guerra larga. Lo que dice Donald Trump, incluso de una guerra de 4 o 5 semanas, es una locura. El sistema internacional, tal cual como lo conocemos, no aguanta 4 o 5 semanas con Hormuz totalmente cerrado. No están las condiciones de la flota de Estados Unidos de hacer una nueva guerra del Golfo. Recordemos que unificó en la década del 90 más de 80 países, enviando barcos y demás para derrotar a la Irak de Saddam Hussein, que tampoco pudo en aquel momento, pero el despliegue actual no se corresponde ni siquiera a la invasión de Irak del año 2003. Entonces estamos muy lejos de las pretensiones de Donald Trump de una guerra rápida. Ahora bien, Irán ha dicho que va a haber una respuesta contundente por la agresión contra su país y por el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei. Todavía la estamos viendo, y esto va a significar que tenemos para largo, a excepción de que, bueno, asienten cabeza, que es muy difícil dadas las circunstancias, y ese es el escenario complicado de la actualidad. Lo que veo desde luego es que esto es una guerra para largo. Vamos a ver, cuando dicen estas cosas de las 4 semanas o las 6, yo miro el calendario y digo, me hago una pregunta, y apenas un minuto, Fernando, ¿cuándo va a viajar Trump a ver a Xi Jinping? ¿Va a tener buenas cartas para jugarlas? ¿Va a intentar jugar esta presión con el tema del combustible? No podía ir como perdedor, pero va a ir como un guerrero que ha revolucionado toda esa región, que está surtiendo a China. ¿Tú crees que va a poder jugar esa carta o que la va a jugar brevemente, Fernando? No, yo creo que Trump se entrampó y no le veo yo ningún tipo de salida airosa. Convengamos, esto se trata de una guerra, digo, por el tiempo, es una guerra asimétrica, es una guerra de la primera y la cuarta potencia militar globales contra una potencia regional. Ahora esa asimetría tiene la virtud a favor de los débiles, donde Irán tiene un dron iraní de ataque, cuesta $35.000, y para repeler ese dron iraní, el propio Pentágono dice, necesitamos por lo menos 3 o 4 misiles que cuestan, misiles básicos, que cuestan 4 o 5 millones de dólares cada uno. Son $35.000 contra 20 millones, y eventualmente
que sean efectivos. Es una guerra, yo creo, cuando decía Tadeo al principio, es una guerra civilizatoria. Irán tiene que ganar esta guerra, Irán no puede ser vencido en esta guerra porque es la guerra donde se está planteando la necesidad de que la omnipotencia imperial y la arrogancia imperial puedan ser derrotadas para que haya un destino de civilización posible. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, qué es lo que estima Donald Trump y su administración, qué es lo que puede suceder y sobre todo cómo va a encarar ese encuentro con Xi Jinping, porque esto tiene muchas aristas. Tadeo, Fernando, muchísimas gracias de verdad por estar conmigo en el Zoom. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, termino rápidamente el programa de hoy con algunos pensamientos que quiero compartir en voz alta con todos ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo o no. Miren, el caos que tenemos delante de nuestros ojos va a continuar por un largo periodo de tiempo. Es lo que yo pienso, lo que hemos dicho, ¿no?, con los invitados, porque hay élites, corporaciones, agentes internacionales que están interesados en seguir sacando rédito. Y ante un sistema caduco que ya no les vale, pues el único método para persistir es la guerra. Así funciona el imperialismo. Ese es su libro de cabecera, el manual, el guión de aquellos que quieren hegemonía y dominio ante todo y ante todos, ¿no? Esta guerra es la única manera que tienen de repartirse los mercados, de detonar el sistema energético, de hacerlo a su conveniencia, de manejar el capital a su antojo, de hacer que los aliados tradicionales, que ya no lo son tanto, tengan más dependencia, de intentar medrar en los que consideran enemigos o amenazas y de hacer saltar todo por los aires para construir ese nuevo orden, porque lo del mundo multipolar, pues chico, como que no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues muy claro, porque no pueden asumir que países como China, India, Rusia y otros hablen de comercio justo, igualdad, de tratos, de no dependencia, de no sumisión, de no sanciones y de un sí rotundo a una diplomacia en igualdad. Les puedo predecir una cosa y quizá me equivoque, aunque yo creo que no voy muy desencaminado, ya me lo dirán. Esto se trata de un caos controlado, de detonaciones controladas, nada es al azar, pero existe el peligro de que todo se escape de las manos sabiendo que algunos, incluso como Francia, ya hablan de aumentar arsenales nucleares. ¿Qué va a pasar? Esta es la ley de la jungla, la que se nos está intentando imponer y parece que no te puedes fiar de aquel a que le estrechas la mano, porque le pides un pescado y te puede entregar una serpiente, y sino que se lo digan a Irán, que ha visto cómo le han traicionado en plenas negociaciones. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.